Bienvenidos a El Hampa Bruta. Hoy no vamos a hablar de un personaje aislado ni de una sola historia. Hoy vamos a recorrer más de un siglo de acontecimientos que han marcado el rumbo de un país entero. Desde las primeras políticas antidroga en tiempos revolucionarios hasta la guerra declarada en las calles del siglo XXI. Esta es una mirada profunda, documentada y crítica a la evolución del tráfico de narcóticos en México. Esta narración está construida con base en archivos oficiales, testimonios reales y análisis históricos contrastados. Y aunque algunas partes pueden ser duras, es importante contarlas con responsabilidad. Porque entender esta historia, sin adornos, sin glorificaciones, es también entender muchas de las heridas que siguen abiertas. Si valoras este tipo de contenidos, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar no es ficción, es la historia que nos tocó vivir. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo sigues estas historias? Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad. Y recuerda, si este tipo de contenido te interesa y quieres que siga creciendo, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte el video y déjanos tu opinión abajo. Y si quieres apoyar un poco más este proyecto, también puedes unirte como miembro del canal. Tu participación es clave para que estas historias, basadas en hechos, documentos y testimonios reales, sigan saliendo a la luz. Y ahora sí, prepárate para descubrir cómo se tejió, paso a paso, la red criminal más compleja que ha marcado a México durante más de un siglo. En los inicios del siglo XX, cuando México todavía buscaba consolidarse tras la Revolución, un fenómeno silencioso comenzaba a arraigarse en las regiones más olvidadas del país. Aunque algunas comunidades ya utilizaban desde tiempos prehispánicos plantas con propiedades psicoactivas con fines rituales y religiosos, fue la creciente demanda internacional lo que transformó esas prácticas en una economía paralela. La geografía mexicana, montañosa, extensa y difícil de vigilar, ofrecía condiciones idóneas para el cultivo y transporte de sustancias como la amapola y el cannabis. Pero más allá de las condiciones naturales, el origen real de este fenómeno debe entenderse a través del deterioro institucional y el abandono estructural que vivieron muchas zonas rurales desde el inicio del siglo. Uno de los primeros epicentros fue Sinaloa, estado que junto con Durango y Chihuahua formaría el llamado Triángulo Dorado, una zona agreste que se volvería emblemática por la producción de opio. Ya en las décadas de 1920 y 1930 se habían detectado redes rudimentarias de distribución de heroína, muchas de ellas organizadas por migrantes chinos que habían encontrado refugio en México. Estas redes no tardaron en ser desplazadas por mexicanos, en muchos casos con violencia, lo que marcaría una constante en la historia del crimen organizado en el país. Es decir, la resolución de conflictos por medio de la fuerza, ante la falta de un Estado de Derecho sólido. Durante esos años, los principales mercados no eran internos, sino externos. Estados Unidos, tras penalizar el uso de sustancias como el opio y la marihuana, se convirtió en un consumidor masivo. A medida que las prohibiciones avanzaban en el norte, la oferta se reorganizaba en el sur. México no solo era un productor incipiente, sino un punto estratégico de tránsito hacia la frontera. Y aunque aún no existían grandes estructuras criminales, ya se observaban patrones que luego serían recurrentes. Complicidad de autoridades municipales, sobornos a cuerpos policíacos y pactos informales entre productores y funcionarios locales. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo nuevas dinámicas. Al terminar el conflicto, el gobierno estadounidense, enfrentando la adicción creciente entre sus soldados, permitió indirectamente, según versiones que persisten hasta hoy, cierto flujo de morfina y derivados para satisfacer la demanda. Este incentivo velado fortaleció aún más la producción en México, consolidando redes que pasaron de lo artesanal a lo organizado. En los años 40, la primera confrontación documentada entre autoridades mexicanas y productores de droga marcó el inicio formal de la persecución. Pero esta persecución era ambigua, selectiva y muchas veces cargada de intereses políticos. Con la creación en los años 60 de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, el Estado buscó tener un brazo especializado para el combate a estos grupos, pero sus integrantes terminaron en múltiples ocasiones vinculados a actividades ilícitas,
alimentando más la descomposición que la solución del problema. La década de los 70 representó un punto de inflexión. Mientras en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon declaraba oficialmente la guerra contra las drogas. En México el discurso oficial también se alineaba, aunque la práctica era más compleja. La tolerancia tácita hacia ciertos cultivos y productores se combinaba con operativos públicos que intentaban dar señales de control. La cooperación binacional se intensificó con la llamada Operación Cóndor, iniciada entre 1975 y 1976, que buscaba erradicar cultivos en la región de Sinaloa mediante fumigaciones aéreas con herbicidas y destrucción terrestre apoyada por el ejército mexicano. Fue el primer despliegue masivo contra el tráfico de narcóticos en el país, aunque sus resultados a largo plazo serían cuestionables. En esta época comenzó a cimentarse el paradigma que perdura hasta hoy: el enfrentamiento frontal, militarizado y orientado a la erradicación de cultivos, sin atender las causas estructurales que los originan. Mientras se destruían miles de hectáreas desde el aire, las redes de corrupción entre autoridades y traficantes crecían, cada vez más complejas y más difíciles de desarticular. La alianza con Estados Unidos permitió la entrada de la DEA al territorio nacional, pero también trajo tensiones que estallarían pocos años después. Esta es la raíz del fenómeno. No un origen abrupto, sino una evolución progresiva, con raíces en la pobreza, el abandono, la geografía y la demanda externa. Una historia tejida entre montañas, pactos secretos y estrategias fallidas. El narcotráfico mexicano no surgió de un día para otro, sino que fue construyéndose ladrillo por ladrillo, hasta convertirse en la estructura criminal que hoy conocemos. La década de 1980 marcó el paso definitivo del narcotráfico mexicano hacia su profesionalización. Ya no se trataba únicamente de redes artesanales con conexiones regionales, sino de organizaciones jerárquicas, sofisticadas y con estructuras similares a las de una empresa multinacional. El epicentro de este cambio fue el llamado Grupo de Guadalajara, una federación informal de operadores que presuntamente, bajo la protección de autoridades corruptas, dominó el trasiego de sustancias ilícitas a gran escala. Este grupo, con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, sentó las bases de lo que después serían conocidos como cárteles, aunque el término, por razones editoriales, aquí se evita. Lo que sí es verificable es que estas organizaciones comenzaron a operar rutas logísticas continentales que conectaban Colombia con Estados Unidos, pasando por puertos del Pacífico, pistas clandestinas en la sierra y centros de distribución en ciudades del norte del país. La Operación Cóndor, que una década atrás había prometido erradicar el fenómeno, lejos de desarticularlo, lo obligó a mutar. Los cultivos se desplazaron hacia zonas más recónditas, se desarrollaron técnicas para camuflar las plantaciones, y se empezó a fortalecer una red de protección institucional en los 3 niveles de gobierno. Las rutas de trasiego se hicieron más seguras mediante pagos sistemáticos a mandos policíacos, comandantes militares y funcionarios locales. La corrupción dejó de ser un acto aislado y se convirtió en un sistema. La cooperación con Estados Unidos continuaba, aunque en medio de crecientes tensiones. La presencia de agentes de la DEA en México era ya habitual. Uno de ellos, Enrique Kiki Camarena, se convirtió en símbolo de esta colaboración, y también en mártir. En 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara. El hecho provocó una crisis diplomática sin precedentes. Washington exigió resultados inmediatos, y México respondió con arrestos que incluyeron a Rafael Caro Quintero, aunque bajo acusaciones constantes de encubrimiento y dilación. Aquel crimen dejó al descubierto algo más grave que la violencia del crimen organizado: la colusión profunda entre estos grupos y aparatos estatales. Documentos desclasificados por la CIA y reportes de la DEA presentados en el Congreso estadounidense hablaron abiertamente de una vinculación estructural entre narcotraficantes y funcionarios de alto nivel. La legitimidad de varias instituciones quedó en entredicho. La entonces Dirección Federal de Seguridad, pieza clave del Sistema de Inteligencia Nacional, fue disuelta y sustituida por una nueva entidad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o CISEN, con un enfoque más civil,
aunque sin atribuciones operativas. La respuesta del Estado mexicano se dividió en dos caminos. Por un lado, se intensificó la persecución a ciertos objetivos visibles. Por otro, se mantuvieron redes de protección a grupos que aseguraban una relativa estabilidad en el trasiego. Fue durante este reacomodo que ocurrió una fragmentación clave. Tras la caída del Grupo de Guadalajara, sus principales operadores se dividieron el país en zonas de influencia. De esa escisión nacieron nuevas organizaciones regionales, que más tarde se conocerían como las de Tijuana, Ciudad Juárez, El Golfo y Sinaloa. Este proceso de descentralización del control del tráfico tuvo consecuencias inmediatas. Se generó una competencia feroz por los corredores fronterizos y las rutas de distribución. Ya no se trataba de una sola estructura con liderazgo definido, sino de múltiples facciones que comenzaban a disputar territorio y contactos en el extranjero. En esa década también se popularizó el modelo de pago en especie por parte de los grupos sudamericanos, es decir, en vez de transferencias monetarias, entregaban a sus socios mexicanos una parte del cargamento. Esto fortaleció la producción y distribución local, generando riqueza ilícita sin precedentes, así como una escalada de violencia y control territorial. La década de 1980 terminó con un Estado debilitado, una sociedad cada vez más expuesta al poder de estos grupos, y una economía informal paralela que empezaba a permear no solo comunidades rurales, sino también los centros urbanos. Las cifras oficiales mostraban una intensificación de los operativos, decenas de miles de hectáreas erradicadas, miles de personas detenidas, toneladas de sustancias aseguradas. Pero tras esos números, la realidad era otra. El negocio crecía, las organizaciones se multiplicaban y la institucionalidad comenzaba a fracturarse desde dentro. Así, el tráfico de narcóticos pasó de ser una actividad clandestina y regional a un fenómeno nacional con proyección internacional. El Estado mexicano se encontraba ante una encrucijada: combatir un monstruo que había ayudado a crear o seguir conviviendo con él bajo un pacto no escrito que le otorgara cierta gobernabilidad a cambio de silencio. Esta interpretación está basada en patrones documentados de omisión selectiva, protección institucional y orden criminal negociado. La historia, como vamos a mostrar en los siguientes minutos, eligió un camino turbulento. Con el inicio de los años 90, México se adentró en una etapa marcada por dos procesos simultáneos: el auge del neoliberalismo y la diversificación de los grupos criminales. El Estado, inmerso en una transformación económica y en la apertura comercial, dejó al margen vastas regiones del país que no pudieron integrarse al nuevo modelo. Esa exclusión no fue casual. Generó un terreno fértil para que las organizaciones criminales se afianzaran como actores económicos y sociales en comunidades donde el gobierno solo existía en papel. El viejo modelo del pacto implícito, en el que ciertas organizaciones operaban bajo tolerancia a cambio de orden, empezó a descomponerse. La fragmentación del grupo dominante en Guadalajara dio paso a facciones con ambiciones propias. Tijuana, Ciudad Juárez, El Golfo, Colima y Sinaloa se convirtieron en centros neurálgicos, no solo por su ubicación estratégica, sino por las disputas internas que se generaron entre operadores de segunda línea que querían ascender. Así comenzó una guerra silenciosa por el control de las plazas, territorios clave para el tránsito, almacenamiento y distribución de sustancias ilegales. Durante este periodo, la influencia de los grupos colombianos siguió siendo determinante, pero con una diferencia importante: comenzaron a ceder el control de la logística a sus socios mexicanos. El acceso a las rutas y la capacidad de mover mercancía con mayor eficiencia colocó a los grupos criminales mexicanos en un nuevo nivel. Ya no eran simples intermediarios. Ahora eran distribuidores autónomos, con poder para negociar directamente y expandirse. El Estado mexicano respondió con nuevos intentos institucionales. Se creó el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, una entidad encabezada por el general Jesús Gutiérrez Rebollo. En sus primeros meses, este movimiento generó confianza en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Pero ese optimismo se desvaneció en 1997, cuando se reveló que presuntamente el propio titular del instituto había sido sobornado por una de las organizaciones que debía combatir. Fue arrestado tras descubrirse que recibía sobornos del grupo liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos.
Esto causó un escándalo internacional y debilitó seriamente la confianza en las instituciones mexicanas. Este escándalo debilitó aún más la credibilidad de las instituciones y dejó al descubierto una red de corrupción que alcanzaba no solo a mandos medios, sino a estructuras completas del aparato de seguridad. El tráfico de narcóticos ya no era un problema de seguridad pública, era un fenómeno que infiltraba al Estado mismo. El concepto de captura institucional, en el que las organizaciones criminales subordinan a funcionarios o incluso los colocan en puestos clave, se volvió cada vez más evidente. Municipios enteros operaban como enclaves paralelos, donde los mandos policíacos, los presidentes municipales y hasta jueces locales eran parte del engranaje del crimen. La década de 1990 también presenció episodios mediáticos que marcaron un antes y un después en la percepción pública del fenómeno. El asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994 generó especulaciones sobre la posible injerencia de intereses criminales en el proceso electoral. Aunque la versión oficial indica que fue un asesino solitario, Mario Aburto, múltiples sectores han especulado sobre una posible participación de intereses políticos o criminales, aunque sin pruebas concluyentes. Años después, el homicidio del conductor Paco Stanley, vinculado en investigaciones no concluyentes con ambientes de consumo y personajes del crimen organizado, reforzó la idea de que el narcotráfico no era un submundo marginal, sino parte del entramado social visible. Aunque no hay pruebas concluyentes que lo vinculen directamente al crimen organizado, la entonces Procuraduría del Distrito Federal investigó vínculos indirectos con consumo y personajes del entorno criminal. Al mismo tiempo, los flujos financieros comenzaron a adquirir un rol protagónico. La necesidad de lavar grandes sumas de dinero llevó a las organizaciones a sofisticarse. Crearon empresas fachada, invirtieron en construcción, turismo, transporte e incluso en campañas políticas locales. En muchas regiones del país, el dinero ilegal era el único que circulaba con fuerza, financiando desde obras comunitarias hasta equipos deportivos. La geografía de México, ubicado entre Sudamérica, principal productor, y Estados Unidos, mayor consumidor, hizo del país un puente natural. Pero ese puente se transformó en campo de batalla. Los enfrentamientos entre facciones rivales, cada vez más violentos y públicos, obligaron a los gobiernos estatales a solicitar apoyo federal. En muchos casos, sin embargo, esas peticiones llegaban tarde o se encontraban con instituciones debilitadas. Durante los 90, varios gobiernos estatales solicitaron apoyo federal ante el crecimiento del poder criminal. Casos documentados en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Michoacán muestran que en muchos municipios el crimen organizado tenía más poder operativo que el Estado. Al cerrar el siglo XX, México había pasado de ser un país con presencia de grupos criminales a un país donde esos grupos competían entre sí, infiltraban gobiernos locales y comenzaban a disputar incluso la legitimidad del Estado. Lo que durante décadas se intentó contener mediante pactos o simulaciones ya no podía ocultarse. La descomposición institucional había alcanzado un punto crítico. Y ante la falta de soluciones integrales, la única opción que tomaría el Estado mexicano sería, una vez más, la vía de la confrontación directa. Ese nuevo capítulo comenzaría en 2006, con consecuencias irreversibles. Nos adentraremos en los siguientes minutos en esa etapa conocida como la guerra contra el narcotráfico, una estrategia que marcaría profundamente el tejido social del país. El año 2006 representó un giro decisivo en la historia del combate al crimen organizado en México. Al asumir la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa declaró lo que llamó una guerra frontal contra los grupos criminales, comenzando con el Operativo Conjunto Michoacán, una estrategia que colocó al país en una nueva etapa de confrontación. Por primera vez en la historia contemporánea, el gobierno federal ordenó el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas para intervenir directamente en territorios controlados por el crimen organizado. Miles de soldados y marinos salieron a las calles en operativos conjuntos con la Policía Federal, bajo el argumento de que las instituciones locales estaban rebasadas o infiltradas. La decisión no surgió en el vacío. El país había vivido un proceso de fragmentación criminal desde los años 80 que había generado organizaciones cada vez más independientes, violentas y sofisticadas.
Con el debilitamiento de los antiguos liderazgos, las nuevas generaciones no buscaban mantener un equilibrio, sino expandirse, controlar plazas estratégicas y diversificarse hacia actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, minería ilegal y tráfico de migrantes. La intervención federal fue presentada como una respuesta necesaria ante ese nuevo escenario. Pero sus efectos fueron devastadores. En los primeros años del sexenio, la violencia se disparó en regiones clave como Tamaulipas, Michoacán, Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo León. Lo que comenzó como una estrategia de contención rápidamente se convirtió en una guerra de múltiples frentes. Las organizaciones criminales respondieron no solo enfrentando a sus rivales, sino desafiando al propio Estado. Ataques a convoys militares, asesinatos de funcionarios, emboscadas, bloqueos y actos de intimidación a la población civil se convirtieron en parte de la vida cotidiana en muchas zonas del país. Un fenómeno particularmente alarmante fue la captura institucional a nivel local. Gobernadores, presidentes municipales, policías estatales y ministerios públicos fueron señalados, o incluso procesados, por tener vínculos directos con organizaciones criminales. En estados como Coahuila, Moreira, Veracruz, Duarte, Guerrero, Abarca y Zacatecas, investigaciones posteriores revelaron estructuras enteras, operando en favor de grupos delictivos. Esto fue ampliamente documentado por la prensa, la Fiscalía General de la República y la DEA. La capacidad del gobierno federal para contener esa infiltración fue limitada, en parte porque las propias fuerzas de seguridad federales también enfrentaban problemas de corrupción, insuficiencia operativa y falta de controles internos. El caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien años antes había sido presentado por el gobierno de Ernesto Zedillo como el zar antidrogas, quien también años antes había sido presentado como símbolo de la lucha institucional, seguía siendo un recordatorio constante. Incluso las figuras más emblemáticas podían terminar coludidas. A esto se sumó la insuficiencia estructural del sistema judicial. Ministerios públicos sin preparación, sistemas periciales colapsados, cárceles saturadas y una impunidad que superaba el 90%. En ese contexto, las intervenciones federales lograban golpes importantes, como la captura o eliminación de figuras clave, pero sin una capacidad real de reconstrucción institucional en los territorios liberados. Durante el sexenio de Calderón, se lograron detenciones y extradiciones de alto perfil como las de Osiel Cárdenas Guillén, Arturo Beltrán Leiva, Ignacio Coronel y Nazario Moreno, alias La Tuta, entre otros. Sin embargo, cada captura traía consigo un efecto colateral: la fragmentación del grupo afectado, lo que derivaba en luchas internas por el control. A falta de liderazgos centralizados, surgían células más pequeñas, menos predecibles, pero igual de violentas. La sociedad mexicana quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2012 se contabilizaron más de 60,000 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, así como decenas de miles de desaparecidos y desplazados internos. Algunas masacres, como las de San Fernando, Allende o Cadereyta, marcaron a una generación entera. El uso de la violencia dejó de tener un propósito instrumental y se volvió un medio de control social y terror. A pesar de ello, el discurso oficial insistía en que se estaba ganando la batalla. Informes de seguridad destacaban la reducción temporal de homicidios tras algunos operativos, y se promovía la narrativa de que el uso de las Fuerzas Armadas había salvado territorios enteros del colapso. Sin embargo, analistas e investigadores señalaron con fuerza una contradicción fundamental. Se estaban combatiendo los efectos del crimen organizado sin tocar las causas estructurales del narcotráfico, como pobreza, impunidad, corrupción o desigualdad. La falta de oportunidades, la pobreza crónica, la exclusión educativa y la corrupción sistemática no podían resolverse con helicópteros ni retenes. En regiones como Tierra Caliente, en Michoacán, uno de los epicentros históricos del crimen organizado en México, desde los años 2000, grupos como la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios ejercieron control social, económico y territorial. En muchas comunidades, según se cuenta, los criminales eran familiares, vecinos o autoridades locales.
En esas zonas, los grupos criminales no eran ajenos a la comunidad. Como hemos comentado, eran parte de ella. En ese entorno, la violencia no llegaba desde fuera, sino que se gestaba dentro de las propias comunidades. Uno de los mecanismos más comunes era el reclutamiento de menores de edad como halcones, jóvenes encargados de vigilar movimientos de la policía o del ejército y de alertar a los grupos armados mediante radios o teléfonos móviles. Estos niños, muchas veces sin opciones educativas ni protección institucional, eran cooptados desde temprana edad para formar parte del engranaje criminal. Ante esta realidad, miles de familias optaron por huir, buscando refugio en otros estados o en el extranjero. Sin embargo, en muchos casos, al llegar a Estados Unidos, esas personas no eran tratadas como víctimas, sino como sospechosos. La migración forzada por violencia criminal se encontraba con otro muro, el de la criminalización. Jóvenes marcados por su contexto de origen eran detenidos, deportados o estigmatizados, incluso cuando su único delito había sido escapar de una guerra no declarada. Así, la narrativa internacional de la guerra contra las drogas, lejos de proteger a los más vulnerables, terminaba castigando a los eslabones más débiles de la cadena. Al finalizar el sexenio de Calderón, el país estaba herido. Algunas organizaciones habían sido debilitadas, pero otras emergieron con mayor poder. El número de grupos criminales activos se multiplicó. El ejército, agotado y diezmado por las deserciones, había sido expuesto a funciones para las cuales no estaba diseñado. Y las instituciones locales seguían, en muchos casos, igual de frágiles que al principio. Para terminar este relato, en los últimos minutos, abordaremos la continuidad de esta estrategia en los años posteriores, los resultados visibles y las lecciones, a menudo ignoradas, que dejan más de un siglo de historia del narcotráfico en México. Al concluir la administración de Felipe Calderón en 2012, México no era el mismo. El conflicto había dejado más de 120,000 personas muertas, 27,000 desaparecidas y miles de familias desplazadas, según cifras que provienen de reportes del Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y medios públicos. Pese a ello, la estrategia continuó bajo un nuevo liderazgo. El presidente Enrique Peña Nieto, aunque con un discurso más moderado, mantuvo la presencia militar y apostó por la detención de objetivos de alto valor. La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, tras su espectacular fuga por un túnel, y su posterior extradición en 2017, fueron presentadas como logros emblemáticos. Pero al igual que en años anteriores, la caída de líderes solo provocó nuevas disputas internas y el surgimiento de facciones aún más agresivas. La violencia no se redujo. Por el contrario, se expandió a nuevos estados, se diversificaron las actividades criminales y surgieron al menos 9 grandes grupos con presencia nacional, entre ellos células más militarizadas como los Zetas, que incorporaron técnicas de guerra no convencionales, y organizaciones híbridas que combinaban tráfico de narcóticos con control territorial, extorsión, cobro de piso y minería ilegal. Uno de los aspectos más alarmantes fue la normalización del terror como instrumento de control social. A partir de 2010, masacres, desapariciones forzadas y mensajes públicos comenzaron a formar parte del paisaje cotidiano. La violencia dejó de ser un medio para defender rutas o plazas y se convirtió en una herramienta para imponer miedo, generar desplazamientos forzados y mantener bajo control a comunidades enteras. Según reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en algunas regiones de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el 100% de las denuncias relacionadas con extorsión, desaparición o amenazas quedaban impunes. El costo económico también fue considerable. Tan solo entre 2006 y 2018, el gasto público destinado a seguridad y combate al crimen superó los $1,800 millones, sin contar los recursos estatales. A esto se sumó una pérdida incalculable en inversión, turismo, tejido social y confianza institucional. La deserción militar alcanzó un 20%, reflejando el desgaste de las Fuerzas Armadas en una tarea que excedía su preparación y mandato constitucional. La persistencia del fenómeno obligó a una revisión más profunda. Investigadores como Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, y Benjamin Smith, historiador británico especializado en México, ofrecieron perspectivas complementarias.
Mientras uno analizaba el fenómeno desde las entrañas institucionales, el otro lo hacía desde las voces de las víctimas, los pueblos olvidados y las estructuras comunitarias que terminaron siendo arrasadas. La fragmentación institucional, la corrupción sistémica, la desigualdad social y una geografía estratégica siguen siendo los 4 pilares que permiten la persistencia del narcotráfico en México. La política de guerra frontal, sostenida durante más de 3 décadas, no ha logrado desmantelar la estructura criminal. Por el contrario, la ha obligado a adaptarse, a ser más violenta, más dispersa y más clandestina. En este contexto, la militarización se ha mantenido como una herramienta más política que efectiva. Hoy, el país enfrenta una nueva etapa marcada por debates urgentes. La legalización de ciertas sustancias, el fortalecimiento de las policías locales, la inversión en programas sociales focalizados, como por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, presentadas como estrategias para prevenir el reclutamiento criminal, y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han transformado sustancialmente el panorama. En muchas regiones, el crimen organizado sigue siendo un actor territorial, económico y político. Mirar al pasado con honestidad no es opcional, es necesario. Desde las primeras políticas contra el opio de Venustiano Carranza en 1916, pasando por la Operación Cóndor en los años 70, el asesinato de Enrique Camarena en los 80, la fragmentación del Grupo de Guadalajara en los 90, hasta la Guerra Abierta de los 2000, cada etapa ha dejado huellas profundas. Cada decisión ha tenido consecuencias, y cada omisión ha fortalecido a quienes operan desde las sombras. La historia del narcotráfico en México no es solo una crónica de violencia. Es un espejo de los fracasos del Estado, de la exclusión sistemática y de la urgencia de una política pública que no solo castigue, sino que prevenga, repare y reintegre. Mientras eso no ocurra, la historia seguirá repitiéndose. Cambiarán los nombres, los rostros y las cifras. Pero el dolor seguirá ahí, esperando ser escuchado. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más complejos de la historia contemporánea de México. En el Lampa Bruta no buscamos provocar morbo. Nuestro propósito es ofrecer contexto, memoria y análisis, desde nuestra opinión, sobre fenómenos que han marcado generaciones. Si esta historia te dejó pensando, compártela. Y si quieres que este tipo de contenido siga existiendo, puedes suscribirte, dejar tu comentario o hacerte miembro del canal. Aquí, tu participación sí hace la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos contando lo que otros prefieren callar. Hasta entonces.